Hermanos, amadísimos hermanos en Cristo Jesús, hoy celebramos el tercer domingo de Cuaresma. Cuaresma, tiempo hermoso para reflexionar, tiempo para amar a Jesús porque nos trajo la redención de Dios Padre por medio de su dulce sangre derramada en la cruz. Tiempo hermoso para orar a Cristo Jesús para que nos permita estar cerca de Él por medio del Espíritu Santo, quien es nuestra conexión con Él mismo y con el Señor Dios, nuestro Creador. Hermanos, este tiempo se nos ha dado para preparar nuestro corazón para recibir la tolerancia del Padre, que aún siendo incrédulos ante su promesa, como cuando el pueblo de Israel se rebeló por no tener agua para beber, cuando caminaban por el desierto, el Señor Dios, con muestra de amor y poder divino, les proporcionó agua salida de una roca por medio de Moisés. Su paciencia demostrada fue porque Dios cumpliría su palabra cuando le prometió a Abraham que construiría su pueblo por medio de nuestro Señor Jesús. La paciencia del Padre es porque cree en su creación. Sabe que amamos a Cristo con una fe muy grande que nos permite tener al mismo Jesús en nuestro corazón, aquí en el mundo, y en su presencia en el cielo como seres espirituales por la eternidad. Amemos al Señor Dios y a Cristo, escuchando su sabiduría por medio de la primera lectura del Evangelio de hoy, del libro de Éxodo, capítulo 17, versículos del 3 al 7. En aquellos días, el pueblo torturado por la sed fue a protestar contra Moisés, diciéndole: ¿Nos has hecho salir de Egipto para hacernos morir de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestro ganado? Moisés clamó al Señor y le dijo: ¿Qué puedo hacer con este pueblo? Solo falta que me apedreen. Respondió el Señor a Moisés: Preséntate al pueblo llevando contigo a algunos de los ancianos de Israel. Toma en tu mano el cayado con que golpeaste el Nilo y vete. Yo estaré ante ti sobre la peña en Horeb. Golpea la peña y saldrá de ella agua para que beba el pueblo. Así lo hizo Moisés a la vista de los ancianos de Israel y puso por nombre a aquel lugar Masá y Meribá, por la rebelión de los hijos de Israel, porque habían tentado al Señor, diciendo: ¿Está o no el Señor en medio de nosotros? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Venid, aclamemos al Señor. Aclamemos al Dios que nos salva. Acerquémonos a Él, llenos de júbilo, y démosle gracias. Señor, que no seamos sordos a tu voz.
Vengan y puestos de rodillas, adoremos y bendigamos al Señor que nos hizo. Él es nuestro pastor y nosotros sus ovejas. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Hagámosle caso al Señor, que nos dice: no endurezcan su corazón, como el día de la rebelión en el desierto. Cuando sus padres dudaron de mí, aunque habían visto mis obras, Señor, que no seamos sordos a tu voz. Venid, aclamemos al Señor, aclamemos al Dios que nos salva. Acerquémonos a Él llenos de júbilo y démosle gracias. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Vengan y puestos de rodillas, adoremos y bendigamos al Señor que nos hizo, puesto que Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Él es nuestro pastor y nosotros sus ovejas. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Hagámosle caso al Señor que nos dice: no endurezcan su corazón, como el día de la rebelión en el desierto. Cuando sus padres dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Que no seamos sordos a tu voz. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Segunda lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 5, versículos 1 y 2 y versículos del 5 al 8. Hermanos, ya que hemos sido justificados por la fe, mantengámonos en paz con Dios, por mediación de nuestro Señor Jesucristo.
Por Él hemos obtenido con la fe la entrada al mundo de la gracia, en el cual nos encontramos. Por Él podemos gloriarnos de tener la esperanza de participar en la gloria de Dios. La esperanza no defrauda, porque Dios ha infundido su amor en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que Él mismo nos ha dado. En efecto, cuando todavía no teníamos fuerza para salir del pecado, Cristo murió por los pecadores en el tiempo señalado. Difícilmente habrá alguien que quiera morir por un justo, aunque puede haber alguno que esté dispuesto a morir por una persona sumamente buena. Y la prueba de que Dios nos ama está en que Cristo murió por nosotros cuando aún éramos pecadores. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Señor, tú eres el Salvador del mundo. Dame de tu agua viva para que no vuelva a tener sed. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Lectura del Santo Evangelio del libro de San Juan, capítulo 4, versículos del 5 al 42. En aquel tiempo llegó Jesús a un pueblo de Samaria llamado Sicar, cerca del campo que dio Jacob a su hijo José. Ahí estaba el pozo de Jacob. Jesús, que venía cansado del camino, se sentó sin más en el brocal del pozo. Era cerca del mediodía. Entonces llegó una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: «Dame de beber». Sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. La samaritana le contestó: «¿Cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana?» Porque los judíos no tratan a los samaritanos. Jesús le dijo: «Si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva». La mujer le respondió: «Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua y el pozo es profundo. ¿Cómo vas a darme agua viva? ¿Acaso eres tú más que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del que bebieron él, sus hijos y su ganado?» Jesús le contestó: «El que bebe de esta agua vuelve a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré, nunca más tendrá sed. El agua que yo le daré se convertirá dentro de él en un manantial capaz de dar la vida eterna». La mujer le dijo: «Señor, dame de esa agua para que no vuelva a tener sed ni tenga que venir hasta aquí a sacarla». Él le dijo: «Ve a llamar a tu marido y vuelve». La mujer le contestó: «No tengo marido». Jesús le dijo: «Tienes razón en decir, no tengo marido. Has tenido 5, y el de ahora no es tu marido. En eso has dicho la verdad». La mujer le dijo: «Señor, ya veo que eres profeta.
Nuestros padres dieron culto a este monte y ustedes dicen que el sitio donde se debe dar culto está en Jerusalén. Jesús le dijo: créeme, mujer, que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero se acerca la hora, y ya está aquí, en que los que quieran dar culto verdadero adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque así es como el Padre quiere que se le dé culto. Dios es espíritu, y los que lo adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. La mujer le dijo: ya sé que va a venir el Mesías, es decir, Cristo. Soy yo el que habla contigo. En esto llegaron los discípulos y se sorprendieron de que estuviera conversando con una mujer. Sin embargo, ninguno le dijo: ¿qué le preguntas o de qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro, se fue al pueblo y comenzó a decir a la gente: vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Mesías? Salieron del pueblo y se pusieron en camino hacia donde él estaba. Mientras tanto, sus discípulos le insistían: Maestro, come. Él les dijo: yo tengo por comida un alimento que ustedes no conocen. Los discípulos comentaban entre sí: ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo: mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y llevar a término su obra. ¿Acaso no dicen ustedes que todavía faltan 4 meses para la siega? Pues bien, yo les digo, levanten los ojos y contemplen los campos, que ya están dorados para la siega. Ya el segador recibe su jornal y almacena frutos para la vida eterna. De este modo se alegran por igual el sembrador y el segador. Aquí se cumple el dicho: uno es el que siembra y otro el que cosecha. Yo los envié a cosechar lo que no habían trabajado. Otros trabajaron y ustedes recogieron su fruto. Muchos samaritanos de aquel poblado creyeron en Jesús por testimonio de la mujer. Me dijo todo lo que he hecho. Cuando los samaritanos llegaron a donde él estaba, le rogaban que se quedara con ellos, y se quedó allí 2 días. Muchos más creyeron en él al oír su palabra, y decían a la mujer: ya no creemos por lo que tú nos has contado, pues nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que Él es, de veras, el Salvador del mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, San Pablo en su carta a los romanos nos dice que por medio de Jesús entramos al mundo de la gracia de Dios y que por medio de Jesús tenemos la esperanza de participar de la gracia del Señor Dios. Jesús es el camino para obtener la redención del Padre, porque por medio de su sacrificio y sangre derramada en la cruz, nos cambió de pecadores a estar limpios del pecado. Acto que nosotros mismos consumamos aceptando a Jesús y renunciando al mundo, renunciando a la vida material para concentrarnos únicamente en el ejemplo de vida que Cristo vivió en el mundo. Jesús nos muestra que su amor y salvación es para todos los que lo amamos y creamos en Él.
Por eso, en aquel tiempo, aun sabiendo que el pueblo samaritano únicamente creía en los libros de la Torá, quiso enseñarle a aquella mujer que conoció en el pozo de Jacob que Él mismo es Dios aquí en el mundo y que sin importar nuestras creencias inmundas, si estamos receptivos a su palabra, Él puede entrar en nuestro ser y cambiarnos. Bebiendo su agua de vida, agua que al tomarla nos quita la sed para siempre. Agua que se convertirá en nosotros en un manantial que nos llevará a la vida eterna. La palabra de Cristo Jesús, el agua de vida eterna, convirtió de inmediato a aquella mujer pecadora en discípulo de Jesús, que corrió a su pueblo para decirles que había conocido al Mesías. Muchos creyeron en Cristo por el testimonio de aquella mujer. Hermanos, los samaritanos adoraban en el monte de Gerizim y los judíos en el templo de Jerusalén. Pero con Cristo Jesús, adorar a Dios no depende de un lugar físico, sino recibiendo a Jesús en nuestro corazón y amándolo en espíritu y verdad. Porque Dios es espíritu, los que verdaderamente lo amamos debemos adorarlo en espíritu y verdad. Cosa que nos obliga a amar verdaderamente a Dios cuando estamos en su casa, en su templo. Porque si no lo amamos verdaderamente, nunca participaremos de su gracia en su gloria. Ahora adoramos al Padre por medio de Jesucristo. Él es nuestra conexión con el Padre y no la casa de adoración. Cristo, quien es el mismo Dios en el mundo, nos dice que debemos adorar a Dios en espíritu y verdad, porque así es como el Padre quiere que se le dé culto, porque Dios es espíritu y los que lo adoran deben adorarlo en espíritu y verdad. Hermanos, todos los que creemos en Cristo tenemos que creer en Él incondicionalmente. Jesús es el Hijo de Dios en la tierra y es el mismo Dios en el cielo. Jesús es el único camino para conseguir la gracia de Dios. Por medio de Cristo Jesús tenemos la redención del Padre. Jesús nos da el agua de vida y con nuestra fe se transforma en nuestro manantial de salvación. Cristo vino al mundo y ha sembrado su palabra en nuestro corazón. La hora de cosechar ha llegado y este tiempo de Cuaresma es tiempo de dar frutos, verdaderos frutos por obra de Cristo Jesús. En este tiempo hagamos que el sembrador y el segador estemos felices. Jesucristo nuestro Señor se alegra mucho cada vez que uno de nosotros se convierte en su discípulo de corazón, cosechando su fruto para compartirlo con los demás, para atraer más discípulos a su gloria, a su iglesia. Hermanos, cuando Dios sacó a su pueblo de la esclavitud egipcia, tenían a Moisés como el mediador entre Dios y ese pueblo. Cada vez que se rebelaban o reclamaban contra Moisés o contra el mismo Yahvé Dios, era Moisés quien intercedía ante el Señor Dios. Después que Jesús vino al mundo y luego de su regreso al Padre, dejó entre nosotros el Espíritu de Dios para que nos oriente y nos ilumine en nuestras penas y tribulaciones.
siendo nuestra voz ante Cristo Jesús y ante el mismo Señor Dios. Pero para conseguir la presencia de Cristo y la presencia del Padre por medio del mismo Cristo, tenemos que adorarlos en espíritu y verdad. Hermanos, hagamos del tiempo de Cuaresma un tiempo de adoración espiritual por el Señor Jesús y por el Señor Dios Padre, sabiendo que por medio del agua de Cristo que da vida y sabiduría, y que con su muerte, resurrección y ascensión al cielo, conseguiremos la vida eterna. Amén, hermanos.